Es la llegada de los líderes territoriales del PP a la sede de Génova. Entre ellos ven al presidente de los populares de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Feijóo ha convocado esta mañana a los suyos para analizar el escenario que se abre ahora tras los resultados del domingo y tras el anuncio del adelanto electoral. Será el primer encuentro tras el 28M en el que coincidirán por primera vez los nuevos representantes autonómicos. Hola, ¿qué tal? Enseguida vamos a estar allí en directo para ver qué reacciones se han producido a esa llegada, pero ya les avanzo que Alfonso Fernández Mañueco ha descartado adelantar elecciones autonómicas aquí, en Castilla y León. Ese encuentro va a estar marcado por las elecciones, las pasadas y las que están por venir, las del 23 de julio. Si usted es de los que ya había planificado sus vacaciones para esa fecha, no se pierda la entrevista a Rebeca de Miguel, la delegada de la OCU en Castilla y León. Ella nos va a contar qué derechos nos asisten en caso de que hayamos planificado un viaje y tengamos que renunciar a él porque hayamos sido elegidos para formar parte de la mesa electoral, por ejemplo. Y hoy también, a lo largo de nuestro programa, vamos a estar en Ávila. Allí se está hablando de cómo abordar desde el punto de vista jurídico y también policial, cómo abordar los delitos de odio. Nos preguntamos si existen herramientas legales suficientes para evitar que este tipo de delitos queden impunes. Y en el tiempo del análisis, hoy nos vamos a preocupar de los pies, sí, esos grandes olvidados. El 80% de las personas sufrimos a lo largo de nuestra vida algún problema relacionado con nuestros pies. Y olvidado está siendo también su cuidado, olvidada está siendo la especialidad de podología en la sanidad pública. Llevan denunciándolo los podólogos desde hace años sin que se produzcan avances. En los próximos minutos escucharemos sus reclamaciones, entre ellas la creación de una unidad de pie diabético hospitalaria. Aquí comienza Está pasando. Estamos aún procesando los resultados electorales del pasado domingo, analizando sus posibles acuerdos que pueden darse de aquí a que se constituyan los ayuntamientos y no nos queda más remedio que poner la vista en otras elecciones, las del 23 de julio, cuya cuenta atrás ya ha empezado a correr. Eduardo. Sí, Pilar, el cronómetro está ya, de hecho, en marcha. Desde este martes, las Cortes Generales, Congreso y Senado están ya disueltas. Así consta en el Boletín Oficial del Estado publicado esta misma mañana. Después del Consejo de Ministros de ayer por la tarde ya es oficial, lo pueden leer aquí, que quedan disueltos el Congreso de los Diputados y el Senado y procede también el BOE a convocar elecciones a ambas cámaras que se van a celebrar, ahí lo pone, el 23 de julio. También pone fecha a la campaña electoral. Dice que comenzará a la medianoche del viernes 7 de julio, San Fermín, y finalizará a las 24 horas del viernes 21 de julio. Y si la campaña y las elecciones caen en pleno verano, en julio, atención a la constitución de las nuevas cámaras. Serán, dice, a las 10 de la mañana del próximo 17 de agosto. Ese es el calendario ya establecido en el Boletín Oficial del Estado de cara a esas elecciones generales del 23 de julio. Por cierto, que desde hoy se puede pedir ya el voto por correo para esas elecciones del 23 de julio porque mucha gente estará de vacaciones y para votar tienen esa opción por correo. Pero ¿y si nos toca ser miembro de una mesa electoral? Ya hace poca gracia, mucha menos si estamos fuera y tenemos ya contratado o reservado algo. Rebeca Miguel, delegada de la OCU en Castilla y León, buenos días. Muy buenos días. Bueno, si ese es el caso, tenemos que darnos prisa porque desde que nos comuniquen que nos ha tocado estar en una mesa electoral tenemos 7 días para alegar. Así es. Tenemos 7 días para alegar la causa justificada que nos impida acudir a nuestra obligación electoral. En esos 7 días tenemos que acudir a la Junta Electoral de Zona a alegar la causa justificada que nos impida, acompañando los documentos que lo justifiquen, como pueda ser la reserva del hotel, la reserva de vuelos o la reserva de un tren. Desde la OCU vamos a solicitar a las juntas electorales que flexibilicen los criterios de admisión y entiendan que las vacaciones es un evento familiar
imprescindible para los ciudadanos y, por lo tanto, puede provocar su interrupción o su suspensión un perjuicio económico grave a los ciudadanos y más en la época en la que estamos. Desde la Organización de Consumidores queremos también recordar a los ciudadanos cumplir con los plazos y con las formalidades legales porque podemos incurrir en un delito electoral. Y queremos también aprovechar esta circunstancia sobrevenida, esta circunstancia de fuerza mayor, para considerar que es el momento para modificar el artículo 27 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en el sentido de hacer que sea voluntaria la comparecencia para el nombramiento de presidentes y vocales en las mesas electorales. Rebeca, tenemos 7 días cuando nos comuniquen si somos miembros de una mesa electoral para recopilar y enviar esa documentación. Luego la Junta Electoral estudia cada caso, pero no hay un criterio unificado, así que puede que se nos deniegue esa solicitud, ¿no? Así es, por eso desde la Organización de Consumidores lo que vamos a hacer es solicitar que se dicte una instrucción por parte de la Junta Electoral Central para que se unifiquen todos los criterios y que todas las juntas electorales de zona admitan o no admitan las excusas presentadas por parte de los ciudadanos. Vale, Rebeca, vamos a pensar que la Junta Electoral no acepta nuestras alegaciones. Tenemos que cancelar el viaje. No sé si necesitamos un seguro de viaje, por si acaso, para no perder el dinero. No, no es necesario un seguro de viaje en este caso, porque estamos hablando de una circunstancia de fuerza mayor que ha sido sobrevenida por causa de una obligación legal imprevista e inevitable. Los seguros de viaje se utilizan para otro tipo de circunstancias que puedan ocurrir a las personas, como que, por ejemplo, tenía previstas sus vacaciones y por causas laborales no pueda tomar ese avión. Para eso son los seguros, para otro tipo de contingencias que no es la que nos ocupa en este caso. Bueno, pues habrá que tener todo esto muy en cuenta y si nos llega esa comunicación oficial, pues agilizar los plazos y ver qué se puede hacer porque va a afectar a mucha gente que estará efectivamente de vacaciones. Gracias, Rebeca Miguel, delegada de la OCU en Castilla y León. Buenos días. Buenos días. Perdón. Y en el día en el que se convocan oficialmente las elecciones generales para el 23 de julio, los partidos empiezan a mover ficha. Ciudadanos ratifica hoy que no se presentará a esos comicios. Podemos y Sumar tienen que negociar si van juntos. Izquierda Unida sí irá con la nueva formación de Yolanda Díaz. Además, a esta hora, Alberto Núñez Feijóo se dirige a los suyos en la Junta Directiva Nacional del Partido Popular. Escuchamos esa intervención en directo desde la sede de Génova. Interviene hasta ahora el presidente del PP Nacional, pero también tenemos fuera en la calle a Dani de la Fuente, una junta directiva. Dani, buenos días, a la que también ha asistido el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. Sí, ¿qué tal? Buenos días, compañeros. Efectivamente llegaba Alberto Núñez Feijóo, escoltado por Isabel Díaz Ayuso, entre otros. Le esperaban aquí a su llegada una nube de cámaras y de fotógrafos y ya a la entrada de esta sede había un pasillito para recibirle entre aplausos. Y entre esos asistentes, como se reúne la cúpula fuerte del Partido Popular, también estaba el presidente de los populares en Castilla y León, Mañueco, que aquí a su llegada aseguraba que hay que derogar ya el sanchismo, que ese cambio que se votó este pasado domingo hay que hacerlo efectivo a nivel nacional y que el Partido Popular de Castilla y León era el gran ganador de esas elecciones municipales en nuestra comunidad. Básicamente, en esta reunión de la cúpula de los populares se van a sentar las bases, las líneas maestras y esa estrategia de cara a las elecciones generales que se anticiparon al 23 de junio para poder llegar a la Moncloa para que Alberto Núñez Feijóo se convierta en el nuevo presidente de España. Dani, esa reunión acaba de empezar. Está ahora el presidente Feijóo dirigiéndose a los suyos. Ayer algún medio avanzó la posibilidad de que Mañueco adelantase las elecciones autonómicas aquí en Castilla y León para hacerlas coincidir con las generales del 23 de julio. No sé si a su llegada Fernández Mañueco ha aclarado si lo hará o no. Bueno, pues no ha podido ser más claro. Directamente lo ha descartado, ha dicho que esa posibilidad no ronda su cabeza, que va a continuar con ese gobierno y que va a agotar la legislatura porque dice que es un gobierno que está funcionando bien. Y con respecto a cuáles van a ser esos posibles pactos para recuperar algunos ayuntamientos como el de Valladolid o el de Burgos, ha dicho que llamó a los candidatos para felicitarles por esos buenos resultados
que habían obtenido, pero que es decisión suya saber lo que tienen que hacer, que va a apoyar sea cual sea su decisión y que seguro harán lo mejor para la ciudadanía que ya les respaldó en esas elecciones, o sea que no habla directamente de esos posibles pactos con Vox, sino que va a apoyar, sea cual sea su decisión, para gobernar en esos ayuntamientos y en otros municipios de Castilla y León, donde el Partido Popular tiene esa opción. Estas circunstancias son especulaciones, pero yo ya he dicho por activa y por pasiva que el mandato es hasta marzo del 2026 y el Gobierno está funcionando con eficacia, con utilidad. Ha habido un respaldo claro al Partido Popular. Hace la mejor de las encuestas, que son las elecciones municipales, hemos tenido casi el 40% de los votos y no, yo creo que las cosas van funcionando correctamente en Castilla y León. Bueno, pues aclarado que el presidente de la Junta de Castilla y León descarta adelantar elecciones autonómicas para que coincidan con las generales del 23 de julio. Ahora sí, vamos a escuchar en directo qué está diciendo el presidente nacional del PP a los suyos en esa Junta Directiva Nacional. Bueno, queridos amigos y queridas amigas, en todos los territorios hemos mejorado de forma clarísima, hemos recuperado muchos gobiernos y hemos confirmado en definitiva que el crecimiento de nuestro partido es general y generalizado. Sé que las crónicas tienden a personificar los éxitos electorales como el que hemos vivido. Por eso quiero dejar claro que la victoria del Partido Popular es el resultado de muchos esfuerzos colectivos. De todas las candidatas y candidatos de cada municipio en España, de todas las presidentas y presidentes candidatos en cada comunidad autónoma, y supongo que no ha entorpecido la dirección nacional del partido para conseguir estos resultados. Bromas aparte, el vuelco político que hoy celebramos como partido es, pues, patrimonio de todos. Estoy muy orgulloso de poder decir que entre todos hemos conseguido recuperar la mejor versión del Partido Popular en toda España. Somos el partido más unido, el partido más ilusionado, el partido más consciente de nuestros retos con los ciudadanos y, lo que es más importante, somos el partido mejor preparado para gobernar en las comunidades, en los ayuntamientos y en España. Pues pistoletazo de salida de cara a esa nueva cita electoral general ese 23 de julio con el recuerdo de esos resultados del Partido Popular en las municipales y autonómicas del pasado domingo. El adelanto electoral ha pillado, por cierto, a los funcionarios de justicia en plena huelga y sin negociar todavía con una ministra de Justicia que puede que deje de serlo, eso, en cuestión de meses. El Gobierno no entrará en funciones hasta las elecciones en julio, pero esto puede condicionar una movilización que está ya en su segunda semana y a la que ahora se suma también Noemí Morante, el personal laboral de justicia. Sí, nueva concentración en Valladolid de trabajadores de justicia. En este caso es el personal laboral que, aunque como veis son poquitos porque representan a pocos trabajadores, nos han dicho que su reivindicación es igual de importante porque su trabajo es muy importante y sus condiciones son las peores. Nos lo va a explicar mejor Eva Carretero. Eva, gracias por estar aquí atendiéndonos. Explícanos por qué decías que vuestras reivindicaciones tienen que ser igualmente oídas. Sí, pues muchísimas gracias a vosotros por darnos cobertura, porque somos el personal de justicia que con diferencia estamos peor tratados por la Administración. Estamos en un convenio único de la Administración General del Estado de toda España con personal de todo tipo, bailarines, cantantes, vigilantes, trabajadores sociales, educadores, psicólogos forenses. O sea, es un convenio que reúne a muchísima gente. En otros departamentos, ese personal del convenio tiene complementos. En justicia somos los únicos personal laboral que no tenemos ningún tipo de complemento. Tenemos únicamente el sueldo que estipula el convenio. En el caso del grupo profesional 5, su sueldo ya está quedando muy justito con el salario mínimo interprofesional. Y en el caso de nosotros, que formamos parte de los equipos técnicos de familia, menores, penal,
nuestro sueldo es irrisorio. Tenemos que hacer informes de alta cualificación y de mucha responsabilidad, porque los jueces somos asesores de los jueces. Entonces, los jueces en sus resoluciones se apoyan firmemente en el informe que ha emitido el equipo. Entonces, es un trabajo con muchísima responsabilidad y no conlleva la remuneración que ese trabajo necesita y requiere. ¿Qué diferencia, por ejemplo, salarial puede haber? Pues mira, con compañeros trabajadores sociales, psicólogos y educadores de cualquier otra administración os podría hablar de 1.000 euros mensuales en muchos casos. Con personal funcionario, por ejemplo, un gestor supera en 800 euros mensuales el sueldo de un educador y de un trabajador social forense. Bueno, ya no os cuento, a ver, estamos adscritos a los institutos de medicina legal y ciencias forenses. Entonces hacemos informes periciales igual que los médicos forenses, exactamente igual. Cada uno en su disciplina profesional. Ellos, pues yo no sé en cuánto nos podrán superar, podría deciros en 1.500 euros mensuales, y hacemos eso, tenemos que emitir el informe, tenemos que defender ese informe en el juicio exactamente igual que ellos, pero como nuestra adscripción es a un convenio único, pues la situación es lamentable. Eva, decíais que sois invisibles porque sois poquitos, en Valladolid una treintena, en Castilla y León 100 y 70, pico, ¿no? Sí, Sí. aproximadamente. Bueno, no sé qué pensáis de esta convocatoria adelantada de elecciones, ¿cómo os puede afectar? Pues nos volvemos a reunir, ayer nos reunimos el comité de huelga a las 6 de la tarde, hoy nos volvemos a reunir a la 1 y vamos decidiendo. Hay que contar con todos los compañeros que forman parte del colectivo y hay que valorar, porque ahora con un gobierno en funciones no sabemos quién va a negociar, pero lo que ocurre es que como lo que reivindicamos es tan absolutamente justo, porque nuestra situación es tan absolutamente lamentable, esperemos que desde la Subdirección de Justicia, desde algún sitio, alguien nos llame para negociar. Bueno, pues esperemos. Muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Pues suerte, gracias Noemí, buenos días. Y no dejamos del todo el ámbito judicial porque la semana pasada ya les hablamos del joven que sufrió una agresión homófoba en Pozaldez, en Valladolid. También ha vuelto el debate sobre el racismo en los estadios de fútbol. Bueno, pues para prevenir, erradicar y concienciar sobre esos delitos de odio, en Ávila esta mañana se celebran unas jornadas, Elena Rodríguez, buenos días, sobre el abordaje jurídico policial de esos delitos de odio. Sí, así es. Muy buenos días a todo el equipo de Está Pasando y también a todos los telespectadores de Castilla y León Televisión. Es la segunda vez que se celebran estas jornadas aquí en la Universidad Católica de Ávila porque desgraciadamente este tipo de delitos no dejan de crecer, no solamente en la provincia bulense, en Castilla y León, sino en toda España. Pero para abordar qué son este tipo de delitos y para entenderlos mejor, estamos con el subinspector Raúl García. Raúl, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. En primer lugar, ¿qué son los delitos de odio? Porque desgraciadamente, como decíamos, últimamente no paramos de ver en los campos de fútbol esas humillaciones, también por la orientación sexual, por el origen de la persona. Pero ¿qué son los delitos de odio? Bueno, pues de forma muy sencilla, para que todo el mundo lo entienda, una vez que faltamos el respeto a una persona por su diferencia, entre comillas diferencia, cuando esa persona considera que es algo diferente, ahí entraríamos ante un delito de odio. Sí que es cierto que debe cumplir unos indicadores de polarización para que tengamos en cuenta ese delito de odio, o nos encontremos con conductas discriminatorias, ¿no? Que no cumplen esos indicadores, pero sí efectivamente hay una humillación por medio. Son muchos indicadores, pero por así decirlo, uno que comentábamos y que escuchábamos en esta ponencia es la duración del tiempo. No vale una humillación puntual, sino si se prolonga. Claro, los indicadores al final nos marcan un poquito si es algo a lo largo del tiempo constante, si nos encontramos con que esa persona realmente se siente con ese miedo, ¿no?, hacia lo que va hacia ella. Son indicadores que nos marcan un poquito a la hora de juzgarlo que andamos ante un delito de odio. ¿Quiénes son los que más protagonizan este tipo de odios, de delitos? ¿Los jóvenes, los mayores? ¿Quiénes los padecen y quiénes están detrás? Bueno, pues es un tema muy ambiguo, ¿no? Entonces, para algo están estas jornadas de formación, van a venir técnicos especialistas en la materia. Hoy día tenemos el caso de un jugador de fútbol que, por desgracia, está sufriendo un acoso constante por su color de piel, ¿no? Que en el siglo XXI todavía estemos así es preocupante, ¿no? Entonces, lo que no podemos es normalizar este tipo de cosas. Entonces, no hay un perfil concreto. Son personas que faltan el respeto, no tienen empatía hacia lo que está ocurriendo y nos encontramos con esto.
La transfobia, la xenofobia, el racismo, todo ello es una discriminación, ¿entrarían dentro de los delitos de odio? Todo entraría dentro. Lo que más tenemos, por desgracia, es sobre todo por la identidad sexual y el tema del racismo. Es lo que más nos encontramos, tanto en Ávila. Por suerte en Ávila solo hemos tenido un caso como tal que haya cubierto los indicadores de polarización en los últimos 2 años, pero bueno, sí que ha habido hechos puntuales de conductas discriminatorias. Imagino que será muy difícil investigarlo. Es muy difícil, pero bueno, la brigada de la comisaría está en constante trabajo, pero es muy difícil, la verdad. El Código Penal, por así decirlo, no sé si pena con cárcel incluso. Bueno, al final el Código Penal lo que nos marca es que el delito de odio no viene regulado como tal, delito de odio, pero sí dentro de diferentes delitos. Si una persona es agredida en la calle, por el motivo que sea, ahí entraría un delito de odio, aparte de unas lesiones, con lo cual no es un delito como el que hay delito de odio, pero sí dentro de varios delitos. Y es que desgraciadamente este tipo de delitos está en auge, por eso es muy importante que con jornadas como esta se invite a la reflexión para que todos seamos conscientes del daño que le podemos hacer a la otra persona. Y es que además y desgraciadamente el anonimato en las redes sociales tampoco ayuda, pero tenemos a los efectivos, a los agentes de la Policía Nacional que velan no solamente por nuestra seguridad, sino también para erradicarlo y para que con jornadas como estas a los jóvenes universitarios puedan explicar el peligro que hay detrás de estos delitos de odio. Ese es el objetivo, Elena, erradicarlos. Gracias y también gracias al subinspector. Muy buenos días a los dos. Enseguida vamos ya con el análisis de Está Pasando, pero antes un dato económico que también nos deja este martes, el del IPC adelantado del mes de mayo, que vuelve a ser algo menor, vuelve a moderarse. La tasa interanual de este mes sería de confirmarse del 3,2%, son 9 décimas menos que la del pasado mes de abril, que fue, como ven aquí, del 4,1%. Ahí tienen también la evolución del índice de precios en lo que va de año. Este descenso de mayo se debe al precio de los carburantes, que en mayo del año pasado subieron, y en menor medida al de los alimentos y bebidas sin alcohol, más baratos ahora que hace un año. Además, la inflación subyacente, la que no incluye alimentos frescos ni energía, también se redujo 5 décimas hasta el 6,1%. Y con este dato, Pilar, vamos ya al tiempo del análisis. Hoy nos fijamos en una parte del pie a la que no prestamos la atención suficiente y adecuada. Son los pies, revelan algunas enfermedades y de cuidarlos bien ahorraríamos problemas de salud y también mucho dinero en gasto sanitario. Sí, Eduardo, tienes muchísima razón. Los pies suelen ser una de esas partes olvidadas en el cuidado de nuestra salud. No les damos la importancia que merecen, y eso a pesar de que son base y sustento de nuestro cuerpo. Intervienen en cuestiones como la correcta circulación de la sangre, y de su buen estado depende que no suframos complicaciones en otras zonas como la espalda, las rodillas, la cadera. No ayuda tampoco que el sistema público de salud se olvide de la podología. El Colegio de Podólogos de Castilla y León critica la ausencia de avances en los últimos 10 años. Hoy tenemos en esta mesa con nosotros a Borja Altonaga Calvo, que es el vicepresidente del Colegio de Podólogos de Castilla y León y miembro del grupo de expertos en pie diabético de la Sociedad Española de Diabetes. Borja, muchísimas gracias por estar con nosotros. Buenos días, gracias a vosotros. Que además nos vas a introducir en un tema que yo creo que nos interesa a todos. Interesa a todo el mundo y poca gente conoce lo que supone un pie diabético. Incluso te diría que desconocen lo que supone un podólogo y lo que hace un podólogo. Sí. Y ahora te confesaré alguna cosa. Antes déjame presentar a tu compañera. Se llama Eva González Arias, que es podóloga y que ha sido hasta hace poco miembro del grupo de investigación de pie diabético de la Universidad Complutense de Madrid. Eva, muchísimas gracias también por participar en nuestro programa. También tenemos como invitado, nos atiende por videoconferencia desde León, al podólogo Miguel Ángel Martínez. Miguel Ángel, muchísimas gracias. Buenos días. Muy buenas, pues nada, muchísimas gracias por la invitación. Encantados de escucharos a los tres. Vamos a empezar, si me lo permitís, este análisis con un dato del propio Colegio de Podólogos. 8 de cada 10 personas padece algún problema en los pies, o lo va a padecer a lo largo de su vida. Es un dato relevante que muestra qué importante es que cuidemos esta parte del cuerpo, Eduardo. Nos va a pasar, como dices, Pilar, al 80% de los ciudadanos, así que hay que prestarle más atención de lo que le hacemos hasta ahora, porque no solo soporta el peso de todo el cuerpo, nos ayuda a movernos y a mantenernos en equilibrio. Es que los pies
diabetes son un indicador del estado general de salud. Hay enfermedades sistémicas que se manifiestan en esa extremidad, por ejemplo, la diabetes, la artrosis o la gota. Menciona aparte también para el pie geriátrico. Es una patología que se debe a alteraciones propias de la edad avanzada y la atrofia de las células de la piel, las articulaciones, los músculos. Como decía Pilar, más del 80% de los mayores necesitan cuidados periódicos y profesionales. Y todo esto en una zona tan importante pues provoca más o menos incapacidad, trastornos, aquí lo tienen, al caminar, inmovilidad o incluso caídas recurrentes. Por eso los podólogos creen que su presencia en la sanidad ahorraría muchos problemas. Luego hablaremos también de eso. Los podólogos de aquí, de Castilla y León, proponen empezar por poner una unidad de pie diabético en un hospital de referencia. El pie diabético es una complicación de la diabetes debido a una pérdida de sensibilidad y del aporte sanguíneo del pie. Suele dar, mucha gente lo sabe, lugar a una úlcera que no cicatriza y que puede complicarse. 1 de cada 4 personas con diabetes desarrolla una úlcera en el pie. Esos son 1,5 millones de personas en España. La mitad se infecta y la cuarta parte acaba en amputación. Y la tasa de mortalidad después de una amputación es del 70%. El Consejo de Colegios de Podólogos ya señala que contar con ellos en estas unidades de pie diabético puede reducir esas amputaciones un 80% y ahorra gasto sanitario y complicaciones en esta patología. El siguiente paso, después de esta unidad de referencia, dicen los podólogos de Castilla y León, sería incorporarlos de forma gradual a todos los niveles de atención sanitaria. Si hubiera podólogos, aquí lo ven, en los centros de salud, en atención primaria, el 70% de los problemas de los pies no haría falta derivarlos luego al hospital y se evitarían el 40% de las lesiones en el pie diabético. Y esto, en cifras, ahorraría, calculan, unos 8 millones de euros al año solamente en costes relacionados con eso, con el pie diabético, que supone un 8% del gasto sanitario en España. Bueno, pues esas son las cifras, esos son los datos. Borja, ahora mismo, ¿cuál es la situación de la podología en el sistema público de salud? Porque te voy a confesar que yo no me lo había planteado, si hay o no podólogos en el sistema público de salud. Lo tenemos como muy asumido, ¿no?, que ir al podólogo es como ir al dentista. Sí, vamos a ver, ahora mismo la situación de la podología en el sistema público es casi anecdótica. Sí, existen algunas unidades de pie diabético en Madrid, en Bilbao, en algunas ciudades, Cantabria, pero es algo anecdótico, en otras comunidades. En Castilla y León, desde luego, es inexistente. La podología está reducida al ámbito privado, nada más, con lo cual tampoco todos los pacientes pueden permitirse el atender su... Y Borja, ¿por qué pasa esto? ¿Qué causa hay detrás? ¿Qué motivos? Bueno, pues yo creo que es por una parte un desconocimiento general por parte de la población, por parte de la clase política, incluso, también hay que decirlo, por parte del personal sanitario, de lo que es la podología, de lo que es un podólogo, qué es lo que hace un podólogo, y un desconocimiento también de la patología en sí, porque hay un montón de mitos, falsas creencias que hacen pues pensar a los profesionales sanitarios que se encuentran con un pie, con una úlcera de pie diabético, que bueno, que eso va a ir mal, que no tiene solución, que la mejor solución es amputar, y no es verdad. Los podólogos podemos hacer mucho desde el punto de vista médico y quirúrgico para solucionar estos problemas. Claro, ese es un problema, Eva. Hay otros más que después hablaremos, pero ahora mismo la especialidad de podología está incluida en el Sistema Nacional de Salud o no, ¿por qué está incluido? O sea, en otras comunidades autónomas hay una unidad de pie diabético, aquí en Castilla y León no. No sé si está reconocida la podología de alguna manera a nivel nacional o no. Eva, cuéntanos. Ya se han hecho propuestas para intentarlo incluir en el sistema público de salud, pero no se han llevado a cabo. Sí, porque creo que hubo, Borja, una propuesta en el Congreso de los Diputados. Sí, hubo un proyecto no de ley que fue aprobado por la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, pero se quedó en eso, en buenas palabras, en sí, queremos hacerlo, pero a día de hoy no ha ocurrido. No ha habido. O sea, que sí que ha habido intentos para que eso cambiara, pero ¿eso abriría las puertas a las comunidades autónomas, Eva, que se incluyera en ese sistema, en ese catálogo nacional, abriría que luego las comunidades autónomas empezaran a instalar sus propios sistemas o su propia red de podología en el sistema sanitario público? Desde luego que sí. Yo pienso que principalmente el problema de raíz es que hay muchísimo desconocimiento
tanto entre la población general como entre los profesionales muchas veces también. Claro, eso llama la atención, ¿no? Que sea también entre la propia sanidad pública, ¿no? La que, bueno, pues no sé si que lo tenga como una especialidad, a ver, no voy a decir secundaria, pero bueno, menos importante a lo mejor que otras, porque al final de eso se trata, ¿no? Y la realidad es que el síndrome de pie diabético tiene un riesgo de mortalidad asociado. O sea, yo creo que mucha gente en general no saben que el síndrome de pie diabético mata. O sea, mata igual o más que muchos tipos de cánceres, como por ejemplo el cáncer de mama. Claro, sí, sí, la verdad que a mí me han sorprendido algunos datos, ahora hablaremos de ello. Miguel Ángel, claro, cuando veis, ahora nos lo decía Borja, en otras comunidades autónomas que sí que están dando algún avance en lo que a la especialidad de podología se refiere, me imagino que vosotros eso lo veis con cierta envidia, ¿no? Sí, tenemos una sana envidia de lo que ocurre en otras comunidades autónomas, que aunque sea algo puramente anecdótico o testimonial, ya han iniciado el camino. Y yo sería mucho más ambicioso, y ya no solamente el pie diabético el que debería entrar en el sistema de salud. Debería entrar la cirugía podológica, que además aliviaría muchísimo las listas de espera que mantienen muy ocupados a los traumatólogos, no pudiendo atender otras patologías más específicas de su profesión, tales como las intervenciones de columna, de cadera, de rodilla, y eso aliviaría mucho las listas de espera y la sobrecarga profesional de estos especialistas que no tienen una especialidad específica en el pie, aunque sí existen unidades del pie y tobillo en Castilla y León, pero no lo pueden desarrollar por la sobrecarga de trabajo, porque tienen que ir a pasar consultas de forma ambulatoria a los ambulatorios, aunque pertenezca especializada, y entonces allí tienen que atender a todos los pacientes que le llegan. Además, tienen que hacer otra serie de actividades, como cuando están de guardia, pues si llega una fractura de una mano, tienen que operar esa mano. O sea, no pueden dedicarse exclusivamente al pie. Y sería bueno que crearan unidades de podología en los hospitales de tercera categoría. A lo que está diciendo Miguel Ángel, Borja, que tú querías añadir... Tiene toda la razón, La cirugía podológica es posiblemente el gran desconocido de la podología. Cuando hablas con algún médico, alguna enfermera, y dices que haces cirugía, pero bueno, ¿cómo es posible? Claro. Pero y en el tema que estábamos tratando de la diabetes, la cirugía podológica de salvamento de pie diabético es súper importante para evitar amputaciones. Mira, un dato más por añadir. Cada 20 segundos en el mundo alguien pierde una extremidad inferior debido a la diabetes. Es decir, en estos 30 minutos que dura más o menos el programa, unas 90 personas en el mundo han perdido la pierna. Fíjate. Es una barbaridad. Claro, porque vamos a ver, para que la gente sepa en su casa de qué estamos hablando, el pie diabético es una consecuencia de la diabetes, ¿no? De la enfermedad de la diabetes. ¿De algún tipo específico de la diabetes o no? Es una complicación asociada a un largo tiempo de evolución de la diabetes con una hiperglucemia mal controlada, vaya. ¿Y cómo se detecta, no sé qué síntomas? El problema es que no se detecta fácilmente. Mira, hay como 3 factores de riesgo importantes en el diagnóstico, en el manejo del pie diabético. Es la neuropatía, la enfermedad vascular periférica y la inmunopatía. Estas palabrotas lo que quieren decir es la neuropatía produce una falta de sensibilidad al dolor. Entonces el paciente va caminando, se clava una chincheta, un cristal, se hace una herida y no se entera. De manera que cuando se entera ya es muy tarde, porque ya no es una herida, sino que se ha convertido en una úlcera crónica. Algunos pacientes tienen enfermedad vascular periférica, es decir, disminución en el aporte sanguíneo. Por tanto, las lesiones van a tardar más en cicatrizar. Y por otra parte, la inmunopatía es una bajada de defensas. Los glóbulos blancos, que nos acordaremos de aquella serie infantil que era el policía Gordon Floman, que se comía las bacterias, pues por decirlo de alguna forma que entienda la gente, están como si dijéramos borrachos de azúcar y ven pasar la bacteria pero no la atacan. Con lo cual, la quimiotaxis, que es esa acción de atacar a la bacteria, está disminuida y la infección prolifera más fácilmente. De manera que el paciente tarda en localizar su úlcera, tiene problemas de cicatrización y tiene facilidad para infectarse. Por tanto, en cuestión de pocos días, una herida en un dedo puede suponer perder una pierna.
Claro, claro, y si encima no hay un especialista que nos diga que eso realmente es una señal de alarma, ¿no, Eva? Y que hay que actuar lo antes posible, pues claro, la situación puede empeorar, pero puede empeorar hasta el punto de, efectivamente, de que le amputen esa extremidad. Efectivamente, Pilar. Al final, el pie diabético, o sea, el paciente diabético hay que entenderlo como un paciente pluripatológico que requiere de un abordaje multidisciplinar. Actualmente existen unidades de pie diabético en otras ciudades de España, pero en muchas ciudades no hay podólogo. Y realmente la profesión de la podología puede aportar muchísimo en el abordaje del pie diabético, porque el tratamiento del paciente diabético va desde la nutrición para evitar una larga evolución del control, o sea, una mala evolución del control glucémico, hasta la descarga de ese paciente cuando se ha cerrado ya la lesión. Claro, y por eso de ahí la reclamación desde los podólogos, los expertos, también desde el Colegio de Podólogos de Castilla y León, de crear una unidad. Vosotros esta reclamación no es la primera vez que la hacéis, ¿no? Mira, hace 10 años con el consejero Saesa Aguado ya sí que estuvimos reunidos, le planteamos y le presentamos un proyecto de unidad de pie diabético para implementar en el Hospital Clínico de Valladolid, junto con los cirujanos vasculares, porque una cosa de la que todavía no hemos hablado es el concepto de modelo toe and flow, que en inglés significa dedo y flujo, que hace referencia, el dedo hace referencia al podólogo y el flow al flujo sanguíneo, que es el que tiene que facilitar el cirujano vascular. Entonces, este modelo toe and flow lo que promulga es que haya un podólogo y un cirujano vascular trabajando conjuntamente para recibir, diagnosticar y abordar al paciente diabético lo antes posible. La figura del podólogo lo que tiene que hacer es, primero, recibir al paciente y hacer como de filtro, diagnosticar, ver qué problemas tiene el paciente, porque no todos los pacientes diabéticos o con úlcera de pie diabético son iguales. No es lo mismo un paciente neuropático que isquémico, que neuroisquémico, que un pie de Charcot. O sea, hay mucha variedad en la patología de pie diabético, ¿no? Entonces, el podólogo lo que tiene que hacer es diagnosticar y luego distribuir trabajo. Por eso hablaba Eva de los equipos multidisciplinares, la importancia que tienen. No podemos reducirnos solamente al podólogo y al cirujano vascular, necesitamos también a un internista, a un nefrólogo, a un endocrino, a un microbiólogo, a un radiólogo. Tenemos que, lo que pedimos, y pedimos ya hace 10 años y hasta hoy... Claro, esa propuesta se ha quedado ahí, durmiendo los justos, como popularmente se dice, ¿no? Sí, después con Verónica Casado, pues también nos iba a recibir, pero como estalló la pandemia, pues se quedó evidentemente todo olvidado. La mujer no pudo recibirnos y nosotros tampoco entendimos que era el momento más adecuado porque había una emergencia. ¿Y con el consejero actual se lo han planteado? Hace como un par de meses y estamos esperando respuesta. Bueno, a ver si... Porque claro, lo que estáis pidiendo es una unidad para toda Castilla y León, que tampoco estáis pidiendo sería empezar por ahí, unidad... Claro, lo que pasa es que por lo menos de momento que haya una, me imagino que sea la de referencia para toda la comunidad, la que atienda a pacientes del resto de provincias. Vale, pues esa es una de las reclamaciones del Colegio de Podología de Castilla y León. Miguel Ángel, ¿qué más cosas serían deseables incorporar al sistema público de salud desde el punto de vista de la especialidad de podología? ¿Qué otros servicios? Porque claro, yo estoy pensando, claro, la podología, cuanto más mayores nos vamos haciendo, más necesidad de este servicio tenemos. Por ejemplo, no sé si en atención primaria debería haber, igual que hay un médico de cabecera, un especialista en podología para atender bueno, pues posibles problemas, no sé, Miguel Ángel. Estaría muy bien, pero claro, entendemos que el presupuesto de la sanidad pública que es limitado y que se podría empezar por lo verdaderamente importante y por lo verdaderamente caro y costoso desde el punto de vista económico y desde el punto de vista sanitario, que serían las patologías más graves. Entonces, hemos hablado antes de la cirugía, que es igual el buque insignia de la podología, como bien decía Borja, y mucho más desconocido, y también la ortopodología, que evitaría muchas de las lesiones que se producen en el pie diabético, que no hemos tocado ese tema, y sería muy interesante que en la atención primaria hubiera unidades de ortopodología dirigidas por podólogos que evitaran esas lesiones que producen los callos por mal apoyo, por mal calzado
y por mal uso del calzado y la higiene. Y eso sería muy importante que en atención primaria estuviera. Ahorraría muchos disgustos, mucho dinero y ganaríamos mucha salud. Claro. Y disminuiríamos la sobrecarga asistencial que hay en la sanidad pública ahora. Nos ayudaríamos todos. Claro. Hablando del gasto, yo tengo aquí un dato que me han pasado ustedes del Colegio de Podólogos de Castilla y León, y se calcula que más del 70% de las dolencias podrían ser tratadas por podólogos en atención primaria sin necesidad de acudir a hospitales, liberándolos de la sobrecarga y la saturación. Esto es lo habitual, que se compliquen las dolencias relacionadas con los pies y luego es mucho peor tratar que prevenir. En población general no es tan frecuente, pero en población diabética es muy frecuente. Y de hecho, lo que decía Miguel Ángel, es muy importante que el podólogo también esté en primaria, porque atención primaria, al fin y al cabo, no es más que un cortafuegos para la prevención precoz y para el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz. Entonces, mira, otro dato, porque sé que te gustan los datos así contundentes, ¿no? Una persona diabética que tiene un callo pequeñito en un dedo tiene el mismo riesgo de morir que una mujer que se encuentra un bulto en una mama. Madre mía. Claro, esto es muy poco conocido. Y de hecho, la mortalidad por pie diabético supera la mortalidad por cáncer de mama. Eso hay estudios que lo demuestran. Y solamente la mortalidad por úlceras de pie diabético está superada por algunos tipos de cáncer, como el de páncreas y el de pulmón, creo que es. Entonces, si en atención primaria hubiera podólogos que estuvieran haciendo como un cuidado básico de los pies de los pacientes, en el momento que se detecta un pequeño problema, una pequeña úlcera, una pequeña infección, se puede tratar en ese momento y no evoluciona. Vemos pacientes que cuando vienen, los hemos visto en nuestras consultas, pacientes que vienen con una pequeña herida y a los 2 días vuelven y tienen el dedo echado a perder. Claro. Sí, además es que, volviendo un poco a lo del tema del gasto sanitario, hay un estudio que calcula que más o menos es un 8%, claro, un 8% lo decimos así, bueno, pues se queda en nada. Pero es una barbaridad porque... Piensa la cantidad de patologías que hay, miles de enfermedades, y que solo una enfermedad, que es complicación de otra, pero solamente el pie diabético, un 8% es una barbaridad. Claro, y que se puede prevenir, que todas esas cuestiones, claro, estamos hablando de un 8%, aquí hay unos cálculos de unos 8 millones de euros al año entre costes directos e indirectos, pues es una barbaridad. Claro, lo que ocurre es que, por ejemplo, estas complicaciones del pie diabético, Eva, que afectan sobre todo a las personas pues, que tienen diabetes, no sé si hay más concienciación en ese segmento de la población o no, porque claro, si les afecta sobre todo a ellos, ¿por qué efectivamente no hay más recursos? Aunque no haya tantos recursos en podología para la población en general, ¿por qué no hay recursos más específicos para ese grupo poblacional ¿no? que está más afectado por esa enfermedad? No hay prevención, no hay educación y por lo tanto no puede haber detección precoz de este tipo de patologías. La concienciación es muy importante. Yo siempre, a muchos de mis pacientes diabéticos, son reticentes a creerse que tienen un problema. Y yo os lo digo muchas veces, digo, sois conscientes de que tenéis un problema grave cuando habéis perdido el tercer dedo. Porque el primero, qué mala suerte, he perdido un dedo porque me lo han tenido que amputar. El segundo, pues ya parece que... Y cuando tienen la tercera amputación es cuando dicen, oye, pues a lo mejor el podólogo tiene razón y esto es más serio de lo que parece. Claro, claro, es un tema muy importante. Otras de las reclamaciones que, bueno, que podrían hacerse, ¿no? Miguel Ángel, pues el cuidado del pie geriátrico, el cuidado del pie infantil, que cuando estamos hablando de concienciación, no sé si las familias estamos muy concienciados con el cuidado de los pies desde que son pequeños los niños. No sé si hacemos los deberes en estas cuestiones de tipo podológico. Miguel Ángel. Sí, mira, es muy curioso que ya no solamente la población en general desconoce que todos los niños a los 3 años aproximadamente deberían deberían pasar por el podólogo para hacer una revisión ortopodológica. Eso evitaría muchos problemas porque todos esos desequilibrios que no se corrigen se mantienen en la edad adulta y producen patologías. Y simplemente consistiría en, a los 3 años, todos los niños
pasar por el podólogo. También es una pena, pero es desconocido por los pediatras, que tampoco le dan demasiada importancia porque están muy centrados pues, en temas de la alimentación, la vacunación, las enfermedades propias de la infancia, y desconocen y no les gusta el tema del pie y dicen, bueno, pues ya se corregirá solo, o los mandan al traumatólogo tampoco es especialista en el tema y dice, bueno, pues eso ya, póngale una plantilla, vaya a una ortopedia que le ponga una plantilla. En fin, no se le presta la suficiente atención y terminan creando problemas con el tiempo. Y simplemente es estar pendiente y a los 3 años, que no tiene ninguna patología, si no objetivan ninguna cosa más, es posible que no haga falta nunca más volver al podólogo. Es muy sencillo. Pues Miguel Ángel, con ese consejo tuyo nos vamos a quedar. Aprovecho ya aquí para despedirte. Ojalá hayamos tomado conciencia de esos consejos, eso por ya cerrar este análisis, aparte de esas reclamaciones hechas bueno, pues a nuestros dirigentes, ¿no? Para que tomen conciencia de que realmente es un problema de salud y que hay que poner los recursos necesarios. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos? ¿Qué nos recomendáis, por lo menos para el cuidado de los pies? ¿Cuántas veces deberíamos ir al podólogo? Población general, mínimo una vez al año. Mínimo una vez al año. Si no tienes ningún problema, pues bueno, pues puedes dejarlo un poco más, pero mínimo una vez al año. Y luego, en los pacientes diabéticos, en función del grado de riesgo que tengan, pues tienen que hacer visitas más frecuentes. Poder llegar a pacientes que han tenido úlceras previas, te lo puedo decir, ya que ha estado en la unidad de diabético de la Complutense, se hacen revisiones cada 6 semanas. Claro, pero porque es que tiene que ser... O sea que, Eva, tienen que ser más frecuentes esas visitas cuanto, pues eso, si tienen una enfermedad relacionada, o me imagino que con la edad también, ¿no? Claro, de hecho, un paciente que ya ha tenido una primera úlcera, el 40% de esos pacientes se reulceran. O sea, están continuamente en riesgo de ulceración. Sí, sí, o sea, hay que estar muy atentos. Muy pendientes, claro, o sea que mucho ojo si ustedes, bueno, pues sospechan que puedan sufrir algo relacionado con lo que hemos estado contando hoy. Muchísimas gracias, Borja, y muchísimas gracias, Eva, por habernos ilustrado sobre el pie diabético y en general sobre los problemas de la podología aquí en concreto en Castilla y León. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Vamos a hacer una pausa para la publicidad, enseguida vamos a estar aquí y les vamos a contar otras muchas cosas que están pasando hoy en Castilla y León. Hasta ahora. Seguimos en Está Pasando. Les contamos que esta mañana en Zamora se ha celebrado un juicio por una agresión sexual. Eduardo, cuéntanos. Sí, ha comenzado allí en la capital zamorana ese juicio a un hombre por la supuesta violación a una joven con discapacidad, además de manera reiterada durante 6 meses. La última vez fue en noviembre de 2017 cuando ella salía de casa. Héctor Segurado. Un varón ha sido acusado en Zamora por presunta agresión sexual sobre una joven discapacitada durante medio año. El abogado de la víctima pide 10 años de cárcel para el acusado, que niega todo lo ocurrido. Además, el abogado de la víctima asegura que no es la primera vez que lo hacía y que ya en el año 2011 la víctima había sido violada por este joven. Un hecho que hizo que la víctima entrara en estado de shock y tuviera que ser ingresada en un hospital de Valladolid. Quedamos a la espera de que se resuelva el juicio aquí en la Audiencia Provincial de Zamora. Estamos a la espera. Gracias, Héctor Segurado, desde Zamora. Y hoy, martes 30 de mayo, es el Día Mundial de la Esclerosis Múltiple. Es una enfermedad neurodegenerativa y crónica que afecta a unas 55.000 personas en nuestro país. Es la segunda causa de discapacidad entre los jóvenes después de los accidentes de coche, y por toda la comunidad hay actos y mesas informativas. El 70% de los casos se producen entre los 20 y los 40 años, en pleno desarrollo personal y laboral. El lema de este año es una vida en comunidad, una vida con más oportunidades. La verdad es que no es fácil, es muy complicado y bueno, pues necesitas una mano más. O sea, para simplemente coger, ¿qué te diría yo?, una carta o buscar en el monedero, tienes que soltar las muletas y dices, ¿y ahora qué hago? Porque necesito las manos para buscar €1 para pagar el café. O sea, al final necesitas mucha ayuda, ¿no? Y necesitas, bueno, pues tener una cabeza lo suficientemente amueblada, o que te la amueble, o por lo menos intentar amueblarla con el psicólogo, mucha terapia, para que al final aceptes la enfermedad como es. Es que no queda otra manera, tiene que ser tu amiga,
porque como sea tu enemiga lo llevas perdido, esa guerra la tienes perdida sí así. Bueno, pues ahí veían ese testimonio y también esas mesas informativas en Valladolid. Aunque nuestra última imagen del día va a ser la de la Plaza Mayor de Salamanca, que contiene estos días unos nuevos inquilinos. A sus medallones se unen 114 retratos que son parte de un homenaje a Federico García Lorca. Como estaban viendo, cuelgan de los balcones de la plaza como los que decoran las fachadas de la localidad salmantina de Mogarraz, de donde es precisamente el autor de esas piezas. Florencio Maillo retrata en estos cuadros a amigos y familiares de García Lorca. El escritor granadino visitó Salamanca en 1916 con 18 años como premio por un trabajo de literatura. Sí, iba a hablar yo. Digo que son parte de un proyecto de homenaje a García Lorca, que también vimos un adelanto en Zamora hace unos días, hace unas semanas, y ahora están en la Plaza Mayor de Salamanca. Y además que es una buena forma de, no sé, de descubrir, ¿no?, la vida de Lorca. Me imagino que muchos salmantinos lo conocen, pero por ejemplo extranjeros que vienen a la ciudad que no saben quién es, oye, ¿por qué está eso ahí? Pues mira. Hacen un 2x1 en Salamanca, en la Plaza Mayor, y ahora también los retratos de amigos y familiares de Lorca. Eso es, muy bien, así que todo completo. Bueno, pues que hasta aquí hemos llegado, que nuestro programa está a punto de finalizar, sí, pero que mañana volveremos a estar aquí. ¿Les ha sabido a poco? Pues mañana más, a partir de las 12:30. Hasta mañana, gracias. Adiós, chao.